Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 4, conformado por mis compañeros Marco Antonio Ortiz Salgado, Yulma Darina Pamplona Vicente y Sogías Elizalde Aura Belén y su servidor Emanuel Vallejo Tapia. Nosotros les vamos a exponer lo que viene siendo la formación de los grupos de estudio y la medición de variables. A continuación, continuará mi compañera Aura. Y bueno, pues iniciando primeramente con la definición de qué es un grupo de estudio, pues este no se define más que un conjunto de participantes que van a compartir ciertas características que van a ser muy importantes o muy relevantes en relación con el objeto de estudio que nosotros queramos o estemos llevando a cabo. Por ejemplo, puede ser el tipo de exposición, ya sea un factor de riesgo o incluso la presencia de una enfermedad específica, pues el ejemplo más clásico que es el SIDA. Y bueno, pues es muy importante destacar que de acuerdo al tipo de estudio que nosotros vayamos a llevar a cabo es la formación del grupo de estudio que nosotros vamos a tomar. De manera muy general, pues existen varios tipos de estudios epidemiológicos y estos los podemos dividir en dos, tanto en descriptivos como en analíticos. Cada uno va desglosando más tipos de estudios. Por ejemplo, los descriptivos, pues tenemos estudios ecológicos, tenemos series de casos y estudios transversales, y para el caso de analíticos nosotros podemos dividirlos en otras dos, que vendrían siendo las subobservacionales y las intervencionistas. En el caso de las observacionales, pues nosotros tenemos dos tipos, los estudios de casos y controles, así como los estudios de cohortes. Por otro lado, en el caso de los intervencionistas, nosotros tenemos ahora sí los que son los ensayos de campo y comunitarios, así como también los ensayos clínicos. Ahora, adentrándonos un poquito a los tipos de estudio, pues tenemos los estudios descriptivos, que pues no es más que estos estudios que van a valorar la frecuencia, así como también la distribución de una enfermedad que se esté desarrollando en una cierta población. Esto pues se va a tomar en cuenta de acuerdo a las variables de persona, de lugar y de tiempo. Es importante este estudio porque de acuerdo al grupo que nosotros estemos organizando o conformando, vaya, se van a aportar desde lo que son los indicios que pueden ayudar a contribuir o a generar una hipótesis para asociar un factor a una exposición o una enfermedad. Y bueno, pues dentro de estos estudios pues tenemos los ecológicos o los correlacionales. En este caso nosotros podemos hacer tres grupos que van de acuerdo o acorde a la edad, que ya pueden ser niños, no sé, en un rango de 1 a 3 años, pueden ser adolescentes que van desde los 12 a los 15 años, o hay inclusive adultos. En este caso pues podemos incluir, no sé, adultos que van desde los 50 a los 65 años y más. Podemos dividirlos también de acuerdo al sexo, ya sea hombre o mujer, o también de acuerdo a las variables socioeconómicas que tenga cada persona en general. Por otro lado, tenemos a los estudios transversales. Estos estudios, como su nombre lo dice, van a valorar simultáneamente al mismo tiempo la exposición que haya de una enfermedad en una población que ya está bien definida en un momento preciso o muy determinado. Y bueno, en este caso pues se selecciona una muestra de la población que va a ser nuestro grupo, y en estos grupos se van a analizar la frecuencia de un factor de riesgo y de una enfermedad. Posteriormente pues se va a comparar lo que es la prevalencia entre lo que es la enfermedad entre aquellos que con el factor de riesgo ya lo presentan. Y bueno, un punto crítico de este diseño es que pues la selección de nuestros grupos, bueno, de la población para poder hacer nuestros grupos debe ser muy representativa para poder hacerla o utilizarla de referencia. Continuando con la presentación, ahora hablaremos acerca de los estudios analíticos y pues primeramente tenemos que dar una introducción acerca de qué es lo que se busca entender con esta clase de estudios. Principalmente se utilizan para investigar algunas relaciones causales que va a haber entre un factor y en este caso un resultado de exposición o que tenga que ver con la salud. Básicamente van a tratar de responder a ciertas preguntas como pueden ser cuál es el factor de causa de alguna enfermedad, y otra puede ser si algún medicamento va a reducir el riesgo a cierto evento. Este tipo de estudios se llaman analíticos porque no se van a limitar a describir, sino van a analizar asociaciones con base a hipótesis previas. Y pues una diferencia que van a tener en cuestión con los estudios descriptivos es que no solo van a indicar qué es lo que ocurre o cuándo ocurre. Los analíticos se van a tratar de enfocar en por qué ocurre y a qué se debe.
De los estudios analíticos se van a derivar dos grandes grupos, los cuales en este caso vamos a tener los observacionales y los experimentales. Los experimentales básicamente tratan sobre ensayos clínicos. Por el contrario, los estudios observacionales se van a enfocar en otro tipo de estudios, como pueden ser los estudios de cohorte o los de casos y controles. Nos enfocaremos básicamente por el momento en los estudios de casos y controles. A manera general, pues vamos a decir que los estudios experimentales van a implicar una intervención directa del investigador, más los observacionales, como pueden ser los de cohortes o los de controles, solamente se van a limitar a observar lo que ya ocurrió previamente. Hablando ahora acerca de lo que son los estudios de casos y controles, nos vamos a enfocar en explicar cada punto de ellos. En el caso de los estudios de casos y controles, estos son un diseño que se basa en ser observacionales, retrospectivos y analíticos. Esto va a significar que pues va a partir de un efecto, es decir, la enfermedad, y busca hacia atrás si existe una exposición común que pueda ser derivada de la enfermedad. Vamos a comparar dos grupos: las personas que ya presentan la enfermedad, que van a ser nuestros casos, y las personas que no presentan la enfermedad, que van a ser nuestro caso control. El objetivo de este tipo de estudios es ver si los casos estuvieron más expuestos a un factor específico que los controles, y lo que podría sugerir una asociación casual entre ambos tipos de grupos. ¿Para qué utilizamos este tipo de casos? Pues especialmente es útil cuando la enfermedad es poco frecuente y tiene un largo periodo de latencia, además de que sería inmoral o inviable hacer experimentos cuando no se tiene información previa de ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, no vamos a poder exponer personas al tabaco para ver si van a desarrollar cáncer, pero sí podemos investigar o hacer investigaciones a pacientes que ya tienen cáncer y preguntarles si estos tenían algún tipo de relación con el tabaco. Algo que podemos destacar de este tipo de asociaciones, de este tipo de experimentos, es su rapidez, un menor costo, y de que pues el hecho se puede hacer con datos que ya son existentes. Más sin embargo, vamos a tener algunas limitaciones. Algunas de las limitaciones que podemos tener con este tipo de experimentos son el sesgo de recuerdo, ya que pues van a depender mucho de la memoria del paciente para ver si estuvo expuesto o no a algún tipo de factor de riesgo. Otro también podría ser el sesgo de selección, puesto que cuando los controles no son comparables con los casos en cuanto a origen o características, pues no podemos encontrar también una relación significativa. Y otro punto importante que creo que sí es necesario destacar es que nos va a permitir calcular la incidencia, porque los participantes pues ya representan o no presentan la enfermedad al inicio del estudio. Y pues en un lugar de riesgo relativo, en este tipo de casos de estudios, se utiliza una medida importante que se llama ON-DDS ratio, o también razón de momios. Este valor nos va a indicar qué tan probable va a ser una exposición entre los casos comparados con los controles. Un OR, que es así como se le llama el resultado obtenido de esta, digamos, ecuación matemática, que va a ser mayor a 1, sugiere pues que va a ser el factor que puede aumentar el riesgo. Un OR menor a 1 nos puede indicar un factor protector. Y pues en resumen, el estudio de casos y controles es un diseño clave en la investigación epidemiológica. Básicamente es útil porque es utilizado cuando no es posible intervenir directamente en el diseño experimental, pero nos puede ofrecer una gran información acerca de este tipo de
datos epidemiológicos. Muy bien, continuando con lo que vienen siendo los estudios de cohortes, tenemos que son estudios observacionales y longitudinales que pueden ser de dos tipos. En este caso, como se observa en las diapositivas, pueden ser prospectivos y retrospectivos. En este caso, los prospectivos podemos ver que son de una rápida, son estudios rápidos, los cuales se hacen antes de que se exponga a los expuestos o no expuestos a los factores de riesgo. En este caso, pues como se ve en la imagen, una enfermedad. Y en este caso, los retrospectivos podemos ver que son estudios que se realizan posteriormente a que una enfermedad ya haya entrado en contacto, las personas ya tengan cierto grado de inmunización y en este caso, pues que se haga posteriormente a la enfermedad. Algo que debemos destacar es que se calcula la incidencia de la enfermedad en los expuestos al factor de riesgo y también utilizamos a los no expuestos. Y la relación que hay entre ambas incidencias, en este caso, las vamos a conocer como lo que viene siendo el riesgo relativo. Ahora pasemos a ver los puntos a destacar. En este caso, nos mencionan que son altamente similares a lo que vienen siendo los estudios de casos y controles. Nos dice que tanto como los expuestos como los no expuestos deben de estar en riesgo en mayor o menor medida, pero pues ambos deben de cumplir con ese requisito. El factor de riesgo, pues la exposición a la cual se van a enfrentar los expuestos y no expuestos, deben de estar básicamente bien delimitada y pues definida completamente. Y poco frecuentes, que no, en este caso nos habla de las personas que no son adecuadas o más bien de las enfermedades que no entran para este tipo de estudios básicamente. O sea, las que no estén bien definidas como tal, pero más adelante veremos un poquito de estos puntos. En este caso, otros puntos a destacar son la definición previa. Como les mencionaba, la enfermedad ya debe de estar bien definida. En este caso, ya debe de tenerse unos estudios previos para poder realizar este tipo de estudios. Y en el caso de los no expuestos que nos mencionan, los controles no expuestos deben de ser lo más similares posibles a los expuestos, salvo la exposición al factor de riesgo. Y para entender un poquito más, podemos encontrar la imagen donde están los expuestos, no expuestos, y pues la correlación que puede haber al factor de riesgo. Posteriormente tenemos lo que vienen siendo intervencionistas, ensayos clínicos, ensayos de campo y ensayos comunitarios. En este caso nos mencionan los ensayos clínicos, los participantes se asignan aleatoriamente a un grupo de intervención o un grupo de control que va a recibir el placebo o el tratamiento estándar. Y en este caso, en otro caso, mejor dicho, tenemos los ensayos de campo y comunitarios, que en este caso se evalúan intervenciones preventivas en poblaciones específicas antes de que aparezca básicamente la enfermedad, que es lo que más o menos podemos asignar en estos casos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca
Bueno, ahora hablaremos según su función de la investigación, la cual las variables pueden tener un papel que cumple dentro de la investigación que desarrollemos, diferenciando según el mismo, sea por variables independientes o dependientes. Las variables independientes son aquellas que también reciben nombre de explicativas o predictoras, las cuales son aquellas variables cuyos atributos influyen en lo que adopta la variable dependiente. Es decir, un ejemplo sería el peso, el cual tiene una influencia principalmente sobre la diabetes tipo 2, ya que esta enfermedad aumenta lo que es su prevalencia a medida que el índice de masa corporal es mayor. Y la otra son variables dependientes, que también pueden denominarse explicativas, de criterio o de efecto, la cual hace referencia principalmente a variables cuyos atributos dependen de los que adopten las variables independientes. Es decir, un ejemplo sería el sobrepeso, es decir, pues se relaciona y se afecta según el nivel de actividad física, ya sea que realice el trabajador. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los tipos de variables, que se dividen en dos: variables cualitativas y variables cuantitativas. En las variables cualitativas son aquellas variables que toman valores no numéricos, en los cuales son susceptibles de cuantificarse. Eso puede ser, por ejemplo, estado civil, nivel de formación, sexo y puestos de trabajo, entre otros, las cuales se divide en dos: nominales y ordinales. Las nominales son las que forman de observar a medida en la que los datos se ajustan por categorías que no mantienen una relación ordenada entre sí. Por ejemplo, serían sexo, nacionalidad, antecedentes patológicos, incluso servicio o unidad de trabajo. Y las otras son ordinales, las cuales son aquellas que, además de cumplir con las condiciones de exhaustividad y exclusividad, pues sus atributos pueden ser ordenarse recogiéndose a algún tipo de criterio. Esos pueden ser nivel de ingreso, nivel de formación, clasificación de la impartición editorial, entre también el grado de satisfacción laboral. Y las otras variables son las cuantitativas, aquellas que pueden formar un valor numérico como talla, nivel de colesterol, número de hijos, peso, entre otros. Y esas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son las que solo pueden tomar un número finito de valores dentro de un intervalo, como número de hijos, número de trabajadores, accidentados en un periodo de tiempo determinado. Y las continuas son aquellas que pueden tomar infinitos valores dentro de intervalos, incluyendo decimales, como el índice de masa corporal, lo que es el peso, la talla, la colesteremia y glucemia, entre otros. Y pues sería de mi parte todo. Hasta aquí llegó la presentación y muchísimas gracias.